Vamos a ir al capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 4. ¿Lo tiene? La palabra del Señor está escrita así: estando juntos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nos permite, Señor, participar de esta reunión en la cual tu nombre es exaltado, en la cual bendecimos tu gloria, porque eres bueno y eternamente para siempre. Señor mi Dios, permítenos ser edificados en tu palabra, y que tus palabras queden escritas en nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, bendice este pueblo que ha hecho un esfuerzo para estar, Señor, reunido esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Vamos a hablar del Espíritu Santo, y en esta ocasión vamos a hablar, mis hermanos, vamos a hablar de tres cosas que acontecieron cuando el Espíritu Santo descendió. Recordemos esto: es la promesa del Padre. Jesús dijo: la promesa que oíste de mí. Lo que él habló allá en Juan capítulo 16, capítulo 17, él habló de esa promesa. Entonces Jesús les dice: no dentro de muchos días, porque después que Cristo ascendió a los cielos, de 10 días después, el Espíritu Santo descendió. Y esto es muy especial porque, mis hermanos, les he dicho en estos estudios que hemos tenido los últimos días, se trata de comprender qué es lo que pasó, por qué pasó y en qué nos beneficia a nosotros, para que nadie nos engañe. Porque por allí hay quienes creen que el Espíritu Santo solo es para ciertas personas exclusivas, para los santos, los que en verdad tienen un testimonio intachable. Pero es que el Espíritu Santo, el Señor dijo por medio de Joel, va a ser derramada sobre toda carne. Y es a través del Espíritu Santo que el hombre es santificado para Dios. De otra manera no se puede santificar un hombre, una persona. Por eso es necesario que Dios derramara su Espíritu en la persona, en el creyente, para que aquel hombre, aquella mujer pudiera alcanzar, mis hermanos, la estatura de Dios, pero solo a través del Espíritu. Entonces, Juan el Bautista dijo de esta manera, que detrás de él venía alguien que era mayor que él. Y él dijo: yo lo bautizo con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, porque es antes de mí, del cual no soy digno de desatar las sandalias de sus pies, de sus sandalias. Dijo él lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Dos cosas muy diferentes. Una es el bautismo del Espíritu Santo y otro es el bautismo en fuego. Recordemos esto, mis hermanos, que la palabra bautismo lo que quiere decir es sumergir, ser sumergido. Eso es bautizar, ser sumergido.
Por eso el bautismo no es por esparción de agua, donde se le tiran unas gotitas de agua a la gente. No, ser bautizado es que es sumergido. Entonces Juan dijo esto: Él va a bautizar en Espíritu Santo y también en fuego. Y a veces nosotros oímos y decimos: Señor, bautízame en tu fuego. Yo no quiero ser bautizado en fuego, porque fuego es juicio. El ser bautizado en fuego es cuando dice la Escritura que todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿A dónde? Al lago de fuego. ¿Y quién es el que tiene esa potestad para enviar allí? Jesús. Entonces Él bautizará en fuego, él ejecutará ese juicio en aquel día, del cual Dios nos libre. Y para eso nos ha puesto un sello, que es el sello del Espíritu Santo. El creyente iba a ser bautizado en Espíritu Santo. ¿Para qué? Veamos primeramente esto. Dice el 4. Estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Iba a acontecer algo, mis hermanos, que nunca había pasado. Nunca, porque como decía el hermano Giovanni, la fiesta de Pentecostés era una sombra de lo que iba a venir. Pero el cuerpo es de Cristo, habla de Cristo, lo que iba a pasar. Antes del libro de los Hechos, capítulo 2, no había pasado esto nunca. Nunca, nunca. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Espíritu Santo, mis hermanos, habló, y que el Espíritu Santo vino a los profetas y ellos oyeron la palabra de Dios y hablaron la palabra de Dios por el Espíritu de Dios, mis hermanos. Sí, vemos en Saúl, el rey Saúl. Dice que él, mis hermanos, estaba por allá trabajando después de ser ungido. Y dice que oyó cómo aquellos hombres andaban pidiendo auxilio, que alguien los ayudara. Entonces, mis hermanos, vino Saúl cuando oyó que sus enemigos les habían dicho que se arrancaran un ojo, me parece, que se arrancaran un ojo y que ellos se unieran a ellos. Y ellos dijeron: denos un tiempo y vamos a ver si alguien nos quiere ayudar de las tribus de Israel. Entonces, cuando Saúl oyó eso, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Y aquel hombre despedazó los bueyes con que araba y mandó a todo el pueblo de Israel aquellos pedazos de buey, y decía de esta manera: el que no se una a esta batalla, así va a quedar, va a ser despedazado. Entonces dice que el temor del Señor vino sobre todo el pueblo. Gracias. Vino sobre todo el pueblo, y dice la palabra del Señor que se unieron como un solo hombre. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino sobre Saúl. Y entonces él actuó así. Lo vemos en los Jueces, como el Espíritu Santo venía. Pero mis hermanos, vamos a esto. El ser bautizado en el Espíritu nunca había pasado. Y es algo, mis hermanos, de que pasó en el libro de Hechos, capítulo 2. Pero a la misma vez es algo que sigue sucediendo, mis hermanos, en la vida del nuevo creyente. En la vida del nuevo creyente. ¿Y qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Miren lo que dice, mis hermanos. Vamos a ver lo que dice el libro de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Mire cómo está escrito.
Capítulo 12 de Corintios nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Y dice así, leamos desde el 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La diversidad de los dones del Espíritu Santo, los ministerios del Hijo Jesús y el poder de Dios, mis hermanos, el poder del Padre manifestado a través del Espíritu en los ministerios y en los dones. Pero dice esto, mire, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Y allí menciona algunos dones. Pero mire lo que dice. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, ¿en qué? En un cuerpo. Oiga, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué dice la Escritura? Porque por un mismo espíritu, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados. ¿En qué dice? ¿En las aguas? ¿Fuimos todos bautizados en agua? No, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto es el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso le digo que la fiesta de Pentecostés es algo que se cumplió en Hechos 2. Porque hasta entonces el Espíritu Santo venía sobre ciertos reyes, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, a veces sumos sacerdotes a veces, y luego se iba y pasaba. Pero en Hechos 2 aconteció algo muy especial, que el creyente, oiga, el creyente fue tomado por el Espíritu Santo y fue sumergido en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo de Cristo, para que el creyente ahora sea parte de ese cuerpo. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo, donde Dios le permite al hombre que sea, mis hermanos, añadido a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Nosotros no somos parte, mis hermanos, de una congregación, como lo podemos decir de Iglesia Salem o Iglesia Rey de Reyes o Bautista. No, es que no hemos sido añadidos a un pueblito, mis hermanos, a una congregación. Hemos sido sumergidos en el cuerpo. Y esto es Pentecostés, el momento, mis hermanos, donde la persona que cree en Cristo llega a ser parte del cuerpo de Cristo. Hay muchas personas que dicen, es que yo no hablo en lengua y yo no he sido bautizado en el Espíritu Santo. Es que si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, no es parte del cuerpo. No ha sido sumergido en el cuerpo de Cristo. Si yo digo, no es que yo, porque no tengo ciertos dones, no soy bautizado. ¿Cómo no? El Señor dijo, dentro de no muchos pocos días van a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Tomó al creyente y lo metió al cuerpo de Cristo. Eso es lo que ha hecho con usted. Eso es lo que ha hecho conmigo. Y eso es lo que seguirá haciendo con todo creyente que lo toma y lo mete en Cristo. Mire a dónde está, hermano.
Usted es parte del cuerpo de Cristo. Dice que son muchos los miembros. No vea sola, porque a veces uno dice el cuerpo, y habla aquí de que no todos son manos, que no todos son pies, que no todos son oídos, que no todos son ojos. Pero está hablando de un cuerpo que tiene muchos miembros. Y los miembros del cuerpo de Cristo, mis hermanos, son todos los creyentes, que son mis hermanos por el Espíritu Santo, injertados ¿en quién? En Cristo. Somos injertados en Cristo, somos sumergidos en Cristo. Así que esto debe de servir a nosotros para que nadie se sienta mal en decir, es que yo ni sé si me toman en cuenta en la congregación, pero es que Dios lo ha tomado en cuenta para que usted sea parte de su cuerpo. Ahora bien, yo creo que podemos entender esto, que por la obra del Espíritu Santo se forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es formado por el Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo no es una organización eclesiástica bien organizada, no, sino que es, mis hermanos, es una decisión del Espíritu Santo de meter a aquella persona para que sea parte del cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿cree usted que está en el cuerpo de Cristo? Y alguien dice, mire, pero yo no creo que sea tan atractivo. A mí me gustaría hacer la cara, pero yo creo que soy una parte del cuerpo más vergonzosa. Y no quiero que ni me vean, porque viera cómo yo soy. Mire, lo importante es que está dentro del cuerpo. Está dentro del cuerpo. Y si estamos dentro del cuerpo, todas las partes de nuestro cuerpo son importantes. Todas. A veces uno ve las manos y uno, mis hermanos, que cómo duele cuando uno se hire, cuando uno se machuca, uno se golpea. Qué terrible es cuando falta un miembro que fue amputado. Qué duro es eso, mis hermanos, porque es parte del cuerpo. Entonces, mis hermanos, el creyente, por la obra del Espíritu Santo en Pentecostés, se dio el bautismo en el Espíritu Santo, donde comienza a ser formado el cuerpo de Cristo. Ahora bien, está siendo formado el cuerpo. Todos los que son parte de ese cuerpo son importantes. Y todos ellos, mis hermanos, como son importantes, también son útiles. Por eso menciona la Biblia de que a algunos se les dieron ciertos dones, a otros se les dieron ciertos ministerios. Y alguien puede decir, pero ¿y yo para qué sirvo si yo no sirvo de nada? Pero es parte del cuerpo de Cristo. Es parte de ese cuerpo. Usted no es más que nadie que está en la fe, ni yo soy más que nadie que está en la fe. Porque hago esto o hago lo otro, somos el mismo cuerpo. En mi caso soy derecho y aquí tengo mi fuerza. Pero qué duro es que un día me agarró un dolor en el codo y no podía levantar, pero nada. Entonces esta mano se esforzó. Esta mano levantaba la otra. Cuando esta, mis hermanos, se debilitó, mire, el creyente es así. Uno a veces ve personas en la iglesia que uno dice, esta hermanita viene a los cultos, este hermanito bien calladito y todo, pero mire, cuán importante es porque es parte del cuerpo.
porque Cristo lo tomó para meterlo en el cuerpo, mis hermanos, y sea parte de él. Y mis hermanos, si Dios pone dones y mis hermanos y ministerio, pues como dice la escritura, según lo dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. No es como el pastor quiere, o los hermanos quiere, o la reunión de los ancianos quiere. Es como Dios quiere. Usted puede ver, mis hermanos, como en la Biblia había una organización de ancianos. En Moisés, cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, esta carga es muy pesada. Entonces el Señor le dijo, reúneme a 70 ancianos y voy a poner de tu espíritu que te he dado a ti, voy a poner en ellos. Dice que reunió a los 70. Y allá venía, mis hermanos, Josué corriendo y le dijo, Moisés, Moisés, ¿qué pasa? Le dice. En el campamento hay 2 que estuvieron profetizando. Y Moisés le dice, quiera Dios que todos fueran profetas. Mis hermanos, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Moisés reunió los 70, pero a Dios le plació darle a aquellos 2 que ni estaban en esa reunión. Allá estaban. Así vino, mis hermanos, también los discípulos del Señor y le dijeron, Maestro, hemos reprendido a algunos que no andan con nosotros, que dejen de andar echando fuera demonios, hablando en tu nombre. Y el Señor, ¿qué les dijo? Está bueno, les dijo. Esos son de otra iglesia, no son de nosotros. No, Él les dijo, ustedes les dijo, tienen que entender que el que no es contra nosotros, por nosotros es, les dijo. Ahí déjenlos. Ahí déjenlo. Eso es para que ese pleitecito, mis hermanos, ese pleitecito de nombres de iglesia se quite de nuestro corazón, de nuestra mente, porque somos un cuerpo en el Señor. Alguien me dijo un día, mira hermano, me dijo, y allí donde ustedes se congregan, allí mire, hay evangelistas. Mire, allí no hay, le digo yo. Pero en el cuerpo sí hay. ¿Cómo así? Me dice. Es que el cuerpo es uno. Y usted puede ver cómo, mis hermanos, a nuestra nación vienen ciertos evangelistas. Hombres, mis hermanos, que predican la palabra, un mensaje tan sencillo, y cuántas almas vienen al Señor porque son evangelistas, pero ese no es de la iglesia de usted, no, es del cuerpo de Cristo. En la iglesia hay pastores, hay evangelistas, hay profetas, hay maestros. Sí lo hay, aunque no estén aquí con nosotros, porque aquel hombre que está allá, aquella mujer que está allá, es parte del cuerpo de Cristo. Y ellos pueden entrar, mis hermanos, a una congregación donde está el cuerpo de Cristo y ministrar sus ministerios y ministrar los dones. ¿Por qué? Porque es el mismo cuerpo. No es porque aquel es de allá y este de aquí. No, todos hemos recibido, mis hermanos, un mismo espíritu. Entonces Dios, mis hermanos, lo que hace primero es mete al creyente en el cuerpo. Está en el cuerpo el creyente. Y mis hermanos, dice el libro de Efesios, que subiendo a lo más alto, dio dones a los hombres. ¿Y qué es lo que primero hizo? Miren lo que dice. El versículo 27 dice así. Bueno, lee el 3 y después el 27. Porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Oiga,
aquí viene esto muy importante. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente. Oiga esto, Dios tiene un orden. Primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿A dónde ponen las lenguas? De último. ¿A quienes pone primeramente? ¿A quienes pone primeramente? Apóstoles. Porque Dios, formando el cuerpo, iniciando el cuerpo, mis hermanos de Cristo en la tierra, es necesario poner apóstoles, que son, mis hermanos, lo que dice el libro de Efesios, que nos pongamos nuestra fe en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, porque estos fueron los encargados de parte de Dios de poner la roca, de hablar de Cristo, de enseñar de Cristo, de mostrar quién era Cristo y poner esos fundamentos que, mis hermanos, mientras exista la tierra, esos fundamentos no se cambian, no se mueven y mucho menos se van a destruir. Fueron los fundamentos que pusieron los apóstoles en las cosas, mis hermanos, que hablaron ellos. Dijo Pedro, ¿cómo podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído? Si ellos estaban para eso, para dar testimonio del Cordero, porque comieron con Él, caminaron con Él, lo vieron haciendo milagros, lo vieron muerto también en la cruz y lo vieron resucitado. ¿Quién más que especiales como ellos que podían dar testimonio de estas cosas? No hay otros hombres en la tierra como esos. Por lo tanto, los apóstoles fueron los primeros que Dios levantó en su cuerpo. Después de ellos no hay apóstoles. No hay. Desde el momento que usted oye en nuestros días y dice, y es que hoy hasta apóstalas hay. Son apóstatas, no apóstalas. No hay apóstoles. Desde el momento en que usted oye, y ahí ¿quién predica? El apóstol Santiago. No, hombre, todos son igual que él. Farsantes, mentirosos. Mis hermanos, no hay apóstoles. Los apóstoles fueron puestos para poner el fundamento de la fe que es Cristo. Y alguien puede decir, pero mire, los apóstoles todavía hay porque ellos van y siembran una iglesia allá y después se van para otra, a plantar otra iglesia. Ahora, estos se conocen como misioneros, no como apóstoles. Es que el decir, yo soy un apóstol, estoy, mis hermanos, levantando el ego mío y queriéndome sobreponer sobre el cuerpo. Porque si soy apóstol, pues entonces tengo mayor autoridad, ¿vea? Que un pastor, que un profeta y que todo. Por eso lo hacen. Pero apóstoles no hay. Si desde el momento que usted dice, soy un apóstol, apártese de allí. Porque apóstoles no hay. Estos fueron puestos primeramente y no fueron puestos otros. Pablo dice que él como perito arquitecto puso el fundamento, que es Cristo. Lo puso. Y ese, mis hermanos, el creyente que hace, va a ese fundamento. ¿Quiénes lo pusieron? Los apóstoles del Cordero. Entonces, ahora bien, él pone apóstoles. Pero dice, primeramente apóstoles, luego profetas. No está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, porque dice la Escritura que los apóstoles llegaron los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Y desde entonces el reino de los cielos es anunciado. Los apóstoles de los profetas del Antiguo Testamento el último fue Juan el Bautista. Pero ¿de cuáles apóstoles, de cuáles profetas habla? Porque los apóstoles fueron también reconocidos como profetas.
porque ellos hablaron de parte de Dios. Y mis hermanos, y trajeron la revelación de Dios. Pudieron ellos, mire qué asombroso esto. Como Pedro, mis hermanos, en Pentecostés ve que los creyentes, incluso él, hablaban en otras lenguas, unas lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas. Ve al pueblo que decía y se burlaba, estos están borrachos. Ve a la iglesia que alababa al Señor en distintos idiomas. Y Pedro dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Estaba, mis hermanos, estaba dándole en realidad la verdadera interpretación y el verdadero significado de la profecía de Joel. ¿Quién hizo esto? Los profetas del Señor, del Nuevo Testamento, que fueron capaces, los mismos apóstoles, mis hermanos, de poder enseñar al pueblo que hablaba el Antiguo Testamento. ¿Qué hablaba el Antiguo Testamento? Y cómo en la persona de Cristo se cumplía todo esto. Entonces, eso lo hizo el Señor primeramente. Luego, ¿qué hizo? Dice, los maestros, los que enseñan la palabra. Dice la Escritura que las palabras, mis hermanos, de un pastor son como de un maestro que enseña. Al hablar, mis hermanos, de maestros, habla de pastores, habla de hombres que enseñan la palabra a la congregación. ¿Por qué pone Dios primero apóstoles, profetas y maestros? Porque Él quiere edificar ese cuerpo. Quiere que ese cuerpo crezca. Quiere que ese cuerpo sea fortalecido. Quiere que ese cuerpo tome fuerza, tome poder de Dios. Ese cuerpo, mis hermanos, comience a levantarse y comience a andar en el poder de Dios. Y esa es la única manera. Si usted quiere edificar una casa, comienza con la fundación. Y así será, mis hermanos, de fuerte o de estable aquella casa. Pero luego comienza a darle forma. Eso es lo que Cristo ha hecho, mis hermanos, en Pentecostés. Dio su espíritu para que el creyente formara el cuerpo de Cristo. Pero ahora pone apóstoles, profetas y maestros para que comiencen a edificar. Y con todo ese montón de gente, digámoslo así, comienzan ellos a hablarle, enseñarle. Y aquellos creyentes, mis hermanos, comienzan a ver el poder de Dios en sus vidas. Lo comienzan a ver. Por eso dice, mis hermanos, miren lo que dice. Y a unos, el 28, puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Oiga, ¿quiénes salieron después? Los que hacen milagros. Si vamos al libro de Hechos, y como sé que usted lo conoce, porque muchas veces lo hemos oído, ¿vea? Y lo podemos parafrasear y entendemos. Si nosotros vemos Hechos capítulo 1, Jesús hablando acerca de la promesa y su despedida de los discípulos. Capítulo 2, vemos el descenso del Espíritu Santo y donde el Espíritu Santo forma el cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3 vemos cómo la iglesia comenzó a funcionar y cómo, mis hermanos, los recién convertidos se apartaron a un solo lugar y estaban ahí cantando, alabando al Señor, partiendo el pan, participando de oraciones y de las reuniones que hacían los apóstoles. En el capítulo 4, mis hermanos, vemos que Pedro y Juan van al templo de la Hermosa y cuando iban por allí, dice la Escritura, que vieron a un hombre que era cojo de nacimiento y que todos los días lo sacaban al templo para pedir limosna. Y dice que viendo que iban los apóstoles, se les quedó viendo como quien les pide una moneda. Pedro se le queda viendo y le dice, míranos. Oro y plata no tenemos,
pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lo toman de la mano, lo levantan. Era cojo, no tenía pierna, no tenía pies. Lo levantan y aquel hombre comienza a saltar y entra al templo cantando y saltando. La gente fue testiga de eso. Oiga, qué precioso es esto. Y mire cómo dice Dios. Primero puso apóstoles, luego profetas, luego los que hacen milagros. Allí vemos, mis hermanos, ahora cómo la iglesia está haciendo milagros en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: he aquí, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y les dice en otra porción, les dice: vayan y limpien a los leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, pongan manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. El Señor había hablado de ese poder. Ahora vemos a partir del capítulo 3 del libro de Hechos una iglesia poderosa. Una iglesia, mis hermanos, que a partir de Hechos 3 las cosas se pusieron feas para las tinieblas, porque estaba el cuerpo de Cristo y los milagros comenzaron a verse. Los milagros, las señales comenzaron a verse. Más allá adelante, me parece que en el capítulo 6 habla de una reunión. Capítulo 5 habla de una reunión de los apóstoles, porque las viudas se estaban quejando que no les daban su alimento. Entonces vienen los apóstoles, reúnen y dicen que escogieron a hombres llenos del Espíritu Santo. Entre ellos estaba Esteban. ¿Para qué escogieron a Esteban? Para que sirviera en las mesas, para que fuera y le diera de comer a las viudas. Pero dice la Escritura que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y hacía milagros extraordinarios. Mire qué bello es esto. ¿Por qué estaba pasando todo esto? Porque el Espíritu Santo había descendido. Porque el Espíritu Santo había formado un cuerpo. Oiga, mi hermano, así podemos hablar más adelante. Aparece Felipe en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Un hombre, mis hermanos, que entra a Samaria y comienza a predicar y los samaritanos se convierten al Señor. Un hombre, mis hermanos, que dice que allí en Samaria había un hombre que era mago. Y cuando vio a Felipe, se sentaba para ver los milagros que Dios hacía a través de él. Vemos a un hombre con el poder de Dios haciendo milagros en el nombre del Señor, haciendo cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: dentro de no muchos días van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿qué podemos decir de esto? Aquel cuerpo de Cristo no es diferente al de ahora. El cuerpo de Cristo comenzó allí. Pero ¿hace cuánto tiempo? Hace 2000 años. En el año 26, pues fue crucificado el Señor. Y ya pasaron 2000 años. Cuando fue formado el cuerpo, 2000 años que el creyente va siendo añadido y añadido y añadido y formado el cuerpo de Cristo. Imagínense cuán grande es el cuerpo del Señor. Cuán numerosas son las almas que han creído en el Señor, que han sido rescatadas del poder de las tinieblas y ahora están en el reino de Jesucristo. Ese cuerpo no es otro.
al que, el que nosotros hemos sido sumergidos. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué? ¿Dios sigue edificando su iglesia? Claro que sí. Por eso Él ha puesto hombres y mujeres para que ministren los ministerios del Señor. Ha puesto evangelistas, ha puesto pastores, ha puesto mis hermanos maestros, ha puesto hombres para que ministren a los santos. Y es que este es el propósito de Dios. La Escritura dice que los ministerios fueron puestos para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Cuando en una iglesia hay doctrina y se enseña doctrina, mis hermanos, aquel pueblo se fortalece en el Señor. Es bonito oír palabras. ¿Cómo se llama eso? Motivacionales. Vea, oír palabras que lo motivan a usted. Hablaba con un amigo y como él me dice, y yo lo conozco, me dice, yo ando perdido, me dice. Pero se enfermó la mujer, me dice. Y yo le dije, hija, Dios está con nosotros, me dice. Y me dice, mentira, me decía ella, gran idólatra, tiene el cuarto lleno. Pero yo le tenía así que Dios estaba con nosotros. Ah, ¿qué es eso? Son palabras motivacionales. Porque aquella persona está pasando un momento duro. Hermanos, cualquiera puede ir con palabras así. Mas el Señor trae la palabra de verdad que si algo estamos haciendo mal, Él lo derriba en nosotros. No lo contempla. Yo les contaba ahora a mis hermanos que llegó una vez a Colón un hermano que es arquitecto y allá estábamos construyendo y se quedó viendo que ya tenían la armazón de hierro. Las eran 6 varillas de 7 octavos para arriba, las grandes columnas que iban a hacer, hierro grueso. Y me dice, ¿y quién les dijo a estos albañiles que pusieran ese alambre de coronas? Me dijo. ¿Y cuál alambre? Le decía. Esa varilla de un cuarto, me dice. ¿Cómo se le ocurre? Y van a los albañiles y lo manda a arrancar todas esas coronas que habían hecho con el agua. Y yo le decía, es que estas cuesta, no es más fácil doblarlas. A poner de este hierro. Aquel hombre llegó a derribar aquello. Y aquellos hombres habían trabajado. Pero mis hermanos, llegó alguien que en realidad sabía cómo tenía que ser aquella edificación. Lo mismo es Dios en nosotros. Dios no nos va a andar contemplando nada. Dios no lo va a andar tratando de la princesa del Señor o del príncipe del Señor o el ungido del Señor. No, que el Señor derribe en nosotros lo que tiene que derribar y lo que Él que ve que no es bueno en nosotros, que lo quite, que lo destruya, que lo desmenuce y que Él haga su obra en nosotros. ¿Por qué? Porque Él está edificando un cuerpo. Y ese cuerpo es fuerte. Y ese cuerpo es poderoso. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora en día hay hombres que ministran el poder de Dios por la palabra. Sí lo hay. Para la edificación de la iglesia. Entonces, ahora mis hermanos, en la iglesia del Señor hay hombres que son usados por el Espíritu Santo con dones. Sí lo hay. Porque el cuerpo es el mismo. Es el mismo. ¿Qué veo yo en esto, mis hermanos? Que si yo estoy en el cuerpo, debemos dar a conocer a ese Cristo en el cual estamos. Si muchos hablan de un lugar bonito donde van y se congregan, mira, este bendito ahí es bien bonito. Ay, déjenlos a ellos. Usted hable del cuerpo. Hable de Cristo. Hable del amado. Hable del Rey de Gloria.
Habla del Cordero crucificado, pero el Rey de Gloria que vendrá por su pueblo. Hable del poder del Espíritu Santo. Hable de su palabra bendita y eterna. ¿Por qué? Porque está en el cuerpo. Usted no es extraño, no es un advenedizo, no es alguien que está ya arrimado. Ha sido tomado por Dios y por el Espíritu Santo. Ha sido sumergido en el cuerpo. Es parte del cuerpo de Cristo. Ahora bien, lo que nos queda es esto. Siempre dedicar más de nuestra vida al Señor. Más. Y usted va a ver cómo Dios lo comienza a usar. Dios lo comienza a usar. No lo va a usar como al hermano fulano de tal o como al otro hermano. Dios sabe cómo lo va a usar a usted. Nunca se tiene que comparar con nadie en decir, yo no soy como aquel. Yo oí a mi pastor en los momentos que él flaqueaba y me decía, René, me decía, tanto año me decía. Y mire la congregación, ¿cuántos hay? Y tal iglesia comenzó en el mismo año que yo y mire ellos. Y mire yo. Dice, yo no fui llamado para esto. Y yo como era un cipote, yo lo oí y ni hallaba qué decirle. El problema es que a uno le meten eso mismo. Pasó el tiempo y yo decía, si yo tantos años y los hermanos, pero yo entendí, porque yo no puedo hacer nada por mí. ¿Y qué voy a hacer por usted? Yo no puedo hacer nada. Si yo vengo arrastrándome, ¿qué voy a andar trayéndolo a usted? Si usted viene por obra del Espíritu Santo y del Espíritu Santo que lo fortalece, no es el hombre. No es la mujer, ese es el Espíritu Santo de Dios en su vida. En los momentos solos, en los momentos tristes, allí no están los hermanos, allí no están los servidores, allí está usted y Dios. El Dios que lo llamó y lo escogió para que sea parte de su cuerpo está allí para fortalecerle, para levantarle, para instruirle, para dirigirle, para que usted dé un paso más, porque el que lo llamó es fiel y verdadero. Y él dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él está aquí. Él está con usted. Póngase de pie. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti para dar